una semana bastante fuerte, bastante pesada, ¿verdad? Y en algunas otras partes sabemos que han estado pasando lo que ha estado pasando en Texas, ¿verdad? Esas catástrofes, esas muertes, esas inundaciones. Y también el apóstol Sergio hace unos minutos antes de empezar estaba él mandando unos mensajes diciendo de que había temblado la tierra, ¿verdad? En algunos lugares. Y pues bueno, vemos que la situación, ¿verdad?, está bastante fuerte. Y así como están todos de pie, quisiéramos, antes de comenzar, hacer una pequeña oración. Amén. Ya después oramos para comenzar la palabra, el mensaje. Así que vamos a orar, vamos a declarar, ¿verdad?, que el Señor toma el control. Esas familias que han perdido a sus seres queridos, esas familias que han perdido a sus hijos, ¿verdad?, que estuvieron ahí en un campamento de verano, y creo que fueron como 27 víctimas, niñas, ¿verdad?, que murieron, ¿verdad? Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Señor, gracias, Señor, porque sabemos, mi Dios amado, que tú estás en medio nuestro, Dios. Gracias porque te has movido en cada uno de nuestros corazones, Señor. Aquí estamos, Dios, somos tu pueblo, somos tus hijos, Señor. Aquí estamos, presentamos nuestra vida, nuestro ser integral por completo. Lo presentamos ante ti, Señor. En esta hora, Padre, levantamos un clamor, Señor, como pueblo tuyo, unidos, unánimes, en un mismo sentir, Señor. Levantamos un clamor suplicándote, Señor, misericordia, Dios, por todas esas catástrofes, esas cosas que están sucediendo, Señor, alrededor del mundo, en este país también, Dios. Señor, mira esas familias, Padre, que han perdido a un ser querido en estos momentos, Señor. Mire, Padre amado, la búsqueda de sus seres amados, Señor, por favor, te suplicamos que obres a favor, Señor, Padre, de todos esos rescatistas, Señor, que ahí aún siguen arriesgando sus vidas, Señor, para salvar más gente, Dios amado. En esta hora te suplicamos, Señor, que pongas paz, que pongas consuelo en los corazones de esos padres, esas familias, Señor. Pon fortaleza en ellos, Señor, en estos momentos, Dios amado. Por favor, fortalece a esas personas, Señor, que en estos momentos están teniendo esas angustias, esa aflicción, Señor, ese dolor, Dios mío. Que tu palabra, que tu presencia sea como un bálsamo, Señor, para esas familias, Dios amado. Los ponemos en tus manos, Señor, y te damos gracias, Padre, porque sabemos, Señor, que usted va a obrar, Señor, en cada familia, trayendo paz y trayendo consuelo, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Padre, vamos a orar, hermanos, por la palabra. Padre, en esta hora yo me deposito en tus manos, poderoso Dios. Señor, te pido, Dios amado, que me puedas usar, Señor bendito, como un instrumento para la gloria de tu nombre. Señor, usa mi vida, Dios amado. Aquí me presento ante ti como mujer bajo autoridad, Señor, pidiéndote, Señor, que el Espíritu Santo tome control de mi cuerpo, Señor, de mis emociones, de estas palabras que van a salir de mis labios, Señor. Por favor, Dios, en tus manos está mi vida, Señor, y cada uno de tu pueblo, Señor, estamos en tus manos. Habilita nuestros oídos para oír en esta hora tu voz. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar asiento, mi amado hermano, bendito es el nombre del Señor. Aleluya, ¿verdad? Yo sé que tal vez usted sí se acuerda, sí recuerda lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Hemos tenido unos temas así que van en secuencia. Hemos estado hablando acerca de los oídos, ¿verdad? Yo sé que tal vez usted se acuerde, la semana pasada que estuvimos hablando de oídos que escuchan, ¿verdad? De los oídos, el sonido, oír, escuchar, la diferencia. Estuvimos también hablando de cómo el enemigo está muy interesado en que la humanidad no escuche la voz de Dios, ¿verdad? Y aún dentro de la iglesia también, ¿verdad? El enemigo, su deseo de él es que las personas, los hijos de Dios, no disciernan, no entiendan, ¿verdad? O peor aún, que ni escuchen la voz de Dios. Vimos el ejemplo de Samuel,
cuando él era joven, él escuchaba, ¿verdad? Él oía que le llamaban. El Señor le llamó 4 veces a Samuel, pero él no sabía que era Dios. Oía la voz, entendía lo que le decía, pero a él no se le había revelado todavía que era la voz de Jehová, sino que el sacerdote Elí le dijo, si vuelves a escuchar la voz, tú tienes que decir, habla, que tu siervo escucha, ¿verdad? Entonces, a la 4ª vez le habló Jehová y así le respondió Samuel. Le dijo, habla, que tu siervo escucha, ¿verdad? Y fue entonces, después de haberle escuchado, después de haber reconocido que era la voz de Dios, entonces el Señor le dio un mensaje, que era un mensaje de juicio bien fuerte que iba a venir sobre la casa de Elí, y ¿verdad? Fue tremendo esa historia. Pero el día de hoy, ¿verdad? Vamos a seguir hablando de la Biblia, porque decíamos, ¿verdad? Que mucha gente desconoce el proceder de la Biblia, la palabra de Dios, el enemigo se ha encargado como de querer desacreditar y de quitarle validez a la palabra. Mucha gente hoy en día se hace muchas preguntas acerca de la Biblia, ¿verdad? Y estuvimos hablando acerca de eso, estuvimos explicando de dónde procedía la Biblia, cuánto tiempo se tardó en escribirse. Cuando Jesucristo estuvo en la tierra, ¿verdad? Él validó el Antiguo Testamento hablando de los profetas, hablando de Moisés, hablando de David, hablando de todos ellos, ¿verdad? Entonces Jesús de esa manera validó el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces hoy vamos a hablar de la simbología. ¿Sí se acuerda, verdad? Que habíamos escrito así como en una pizarra unos símbolos, ¿verdad? Y algunos le tomaron una foto, ¿verdad? Entonces yo solo lo leí así rápido, pero me dice el pastor, ¿verdad? Mi esposo me dice, no, yo quisiera que mejor los explicara porque es tan importante. Dice, no, explícalo mejor, dijo él, porque es muy importante lo que tiene que ver la simbología, lo que es la palabra de Dios, ¿verdad? Porque la Biblia usa muchos símbolos cuando se refiere a la palabra de Dios, y vamos a ver cada uno de ellos, cómo es que va a trabajar en nosotros, ¿sí? Cómo es que el enemigo, por eso el enemigo no quiere que la gente escuche, lea, aprenda, ¿verdad? Escudriñe las escrituras. Y mire, para comenzar, le voy a leer 2 de Pedro 1:19. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Bueno, entonces aquí dice, 2 de Pedro, dice que la Biblia es la palabra profética más segura. Así lo deja establecido. Y dice, hacéis bien estar atentos, ¿verdad? Y dice, como antorcha que alumbra en lugar oscuro. O sea que la palabra de Dios, la Biblia, es confiable. Es como una antorcha en medio de la oscuridad. Entonces, por eso el Señor dice que está bien, ¿verdad? Que nosotros atendamos a ella. O sea, hermano, que usted que está aquí presente, usted está obedeciendo, mire, ¿verdad? Lo que dice aquí, ¿verdad? Tenéis también la palabra más segura, en la cual hacéis bien estar atentos. El Señor dice, hacéis bien. Cuando usted va a escuchar, cuando usted va a una iglesia, ¿verdad? Cuando usted escucha el mensaje, hacemos bien. Entonces, ¿por qué? Porque la palabra va a alumbrar toda oscuridad. Amén. Entonces, mire, vamos a ver 12 elementos simbólicos. 12. Espero que si me dé tiempo, me voy a ir rápido, porque la verdad es que cada elemento pudiera ser una prédica, hermano. Pero dice mi esposo, ay, no, cuando ve que voy a sacar cosas, ya vas a querer presentar todos los elementos que están aquí. Y yo dije, sí, me estabas, casi que él conoce lo que yo estaba planeando, porque ya quería yo poner mi mesa aquí, ¿verdad? Con los 12 elementos, pero sabe que me falta la espada. Y yo le dije a él, consígueme una espada.
Y dice, hay una de plástico. Que me da risa. Le digo, no, yo quiero una de verdad, una espada de verdad, ¿verdad? Una de metal, verdadera. Y me dice él, ¿y en dónde yo voy a conseguir una espada? Y sabe que hace mucho tiempo atrás, yo conseguí una espada ninja. ¿Usted sabe qué es una espada ninja, va? Que es una espada largota así, y es hasta como curvadita, delgadita, filosa, ¿sí? Y tengo una espada de esa, pero en algún lugar está en una de las bodegas donde él tiene guardadas sus herramientas. Yo creo que por ahí está, y yo dije, aunque sea esa espada, me voy a llevar, pero no, hermano, porque eran 12 elementos, ¿verdad? Entonces dije, solo se los voy a explicar. Así que mire, vamos a comenzar con el primero. Bendito es el nombre del Señor. El primero que vamos a ver es el verbo, ¿verdad? Jesús es la personificación de la palabra. Usted, la primera alabanza que cantó, ¿verdad? De adoración que cantaron los hermanos, Él vio mi condición, no era nadie, se hizo uno. Sí, esa alabanza, ¿verdad? Él vino, ¿y qué se hizo él? Carne. Así dice, ¿verdad? Que se hizo carne. Entonces vamos a ver un poquito de esto. Juan 1:1, la Nueva Traducción Viviente dice, en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Mire, y cuando la gente lee eso, como que dice uno, pero ¿cómo? O sea, en el principio la palabra ya existía. ¿Qué quiere decir eso? Que antes del planeta, antes del cosmos, ya existía Dios. Dios no tiene edad. Mucha gente dice, ¿y qué edad tiene Dios? ¿Verdad? ¿Quién creó a Dios? No, hermano, Dios, a Él nadie lo creó. Él ha existido siempre. No tiene un principio, no tiene número de días. Entonces dice, en el principio la palabra ya existía. Antes que todo ya estaba. La palabra estaba con Dios. Mire, esto está profundo, hermano. La palabra estaba con Dios. Y luego dice, y la palabra era Dios. Entonces, cuando nosotros vemos en el libro de Génesis que Dios empieza a hablar, hermano, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero las creó solo, mire, con la pura palabra. Dio la palabra y el Espíritu Santo actuó. Entonces cuando dice, la palabra era Dios. Y ahora mire, primera de Juan 1, pero 14 y 15, la Nueva Traducción Viviente dice, entonces la palabra se hizo hombre. Aleluya. Juan 1, del 14 al 15, sí. Entonces la palabra se hizo hombre. Mire, la palabra que ya existía en la eternidad, la palabra que estaba con Dios y que era Dios, dice aquí, entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba, y aquí describe cómo era la palabra, el carácter, estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Aleluya. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Hermano, estas partes aquí en Juan son misterio. Son misterio. Mucha gente cuando lee estas partes no entiende. No sabe, porque ¿cómo es que la palabra, sí, hermano, Dios, la palabra vino para poder hablarnos un lenguaje que entendiéramos todos, tuvo que hacerse hombre. Se tradujo en un hombre para que le entendiéramos. ¿Y ese hombre cómo se llamó? Jesucristo. Entonces mire lo que dice aquí, Apocalipsis 19:13, la Nueva Traducción Viviente, dice, llevaba puesta una túnica bañada de sangre y su título era la palabra de Dios. ¿Quién lleva esa túnica? Jesús.
Jesús viene. Cuando Él va a venir, ¿verdad? Cuando va a venir, porque eso es algo profético, aún no ha pasado. Él va a venir con una túnica y va a tener el nombre, y dice, la palabra de Dios. Entonces, mire, estos versículos nos revelan la encarnación de Jesucristo. Oiga bien la palabra, no es reencarnación. ¿Usted ha oído lo que es la reencarnación? Sí, cuando dicen, ¿verdad? Hay algunas religiones que dicen, murió una persona, pero reencarnó. Su alma volvió a venir y se metió en otra persona y esa persona reencarnó. Más que nada, esa teoría la tienen los que son los de la India, ¿verdad? Yo creo, que hablan de eso, del samsara, ¿verdad? De todo ese, cómo van, según así, ¿verdad? La reencarnación. No, esto es otra cosa, muy aparte. Nosotros no creemos en la reencarnación. La Biblia dice que muera el hombre una sola vez y de ahí el juicio. Una sola vez. Pero aquí dice, ¿verdad?, que Jesús se encarnó. La palabra se encarnó. ¿Qué quiere decir encarnar? Que algo espiritual tomó forma, tomó carne, tomó un cuerpo y vino, hermano, y anduvo en la tierra. Y ellos dicen, y nosotros, dice Juan, hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Entonces, mire, al hacerse hombre, el verbo de Dios se convirtió en la traducción perfecta del lenguaje divino. Por eso, hermano, mire, por eso Jesús decía, si ustedes me oyen hablar a mí, oyen hablar al Padre. Todo lo que yo digo, se lo oí decir al Padre. Y decía, ¿verdad?, si ustedes me ven a mí, wow, ven al Padre. Por eso, hermano, cuando él decía estas verdades y los religiosos no entendían, ellos se rasgaban la ropa y decían, blasfema, blasfemo, le decían, ¿no? Blasfemo, blasfemia, decían. ¿Por qué? Porque él decía, si tú, las palabras que yo digo, las dice mi Padre. Y hasta dice, cuando David se puso, hermano, aún mayor, más grande que David, dice, pero le dijeron, pero si tú no tienes ni 30 años y dices que vistes a David, alguien del Antiguo Testamento. Y Jesús le dijo, sí, antes que David yo era. Y la gente, y los líderes religiosos se asustaban. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, que era Dios, se encarnó en un hombre. Tuvo que nacer porque era la única manera de abrir el camino hacia el Padre. Mire lo que dice aquí. Bendito es el nombre del Señor. Juan 5:39, la Nueva Traducción Viviente. Aleluya, bendito es el nombre del Señor. Santo. Si alguien me lo puede leer, por favor. Te alabamos, Señor. Ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las Escrituras me señalan a mí. Aleluya. Mire, Jesús le dijo a los líderes religiosos, le dijo esto: ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas le dan vida eterna. Porque ellos no podían, ¿verdad?, tocarle los rollos del Antiguo Testamento. No podían, porque ellos sentían que esos rollos eran sagrados. Entonces Jesús dijo, esos rollos están hablando de mí. Yo soy el que da la vida eterna. Yo soy. Por eso, hermano, los líderes religiosos en el tiempo de Jesús, hermano, buscaban crucificarle. Porque decía, pero ¿cómo ese ser humano, hijo de José, está diciendo que es Dios? ¿Cómo? Imagínense, ¿qué hubiera hecho usted si estuviera en aquel tiempo en ese lugar? Aleluya. Mire, entonces Jesús dice, las Escrituras hablan de mí, yo soy el que da la vida eterna, porque más después de eso dice, arriba creo que es que dice en el 38, hablando de la vida eterna, ¿verdad? También dice, y no tienen su mente en el corazón porque no creen en mí, que soy a quien el Padre les ha enviado.
no creían en Jesús. Entonces, hermano, podemos ver que la palabra de Dios, por eso nosotros decimos que lo que está escrito, no estamos diciendo que este elemento, que el libro en sí es algo sagrado. No, lo que es sagrado es las palabras inscritas en el libro, porque cada vez que hablamos la palabra, que leemos la palabra, hermano, que la expresamos, que la creemos, que la vivimos, estamos hablando de Dios, estamos hablando de Jesús, estamos hablando del Espíritu Santo. Y la palabra, esta palabra, lo que está escrito aquí, hermano, contiene la vida, contiene la salvación. Usted y yo vamos a entrar en el cielo, hermano, por lo que nos trajeron lo que está escrito en esta palabra. Aquí está, hermano. Esta palabra testifica, hermano, de Jesús, esta palabra. Entonces, esta palabra, hermano, lo que está aquí contenido, aleluya. Por eso tiene vida propia. Cuando usted la habla, cuando usted ore, hermano, decrete palabra, hable palabra, diga palabra, hermano. Cuando usted esté orando, porque la palabra tiene vida. Porque Jesús, dijo él, las palabras testifican y hablan de mí. Entonces, mire, otra cosa que tenemos aquí, ¿verdad? Por eso la palabra de Dios da vida, purifica, es verdadera y es poderosa. Por eso, hermano, nadie puede, como le decía, levantarse en contra. O sea, pueden tratar de quitarle valor y validez a la palabra, pero nadie jamás va a poder, porque la palabra es inspirada por el Espíritu Santo. No tiene un enemigo que la pueda destruir. Cuando venga en la época del anticristo, ¿verdad? Los libros van a ser, hermanos, quemados. Estos libros, esta Biblia va a desaparecer, ¿verdad? Hasta hay una película que sacaron hace muchos años, ¿verdad? No sé si usted la ha visto. Ay, ¿cómo se llama? De este morenito que cargaba un libro y un libro, y era el único casi en la tierra, y ya había pasado el libro de Elí, se llama la película, ¿verdad? Y el hombre cargaba un librote así y no se miraba qué era, ya hasta el final de la movie salió que era la Biblia que él cargaba. Pero él pasó, hermano, llegó casi muriéndose al lugar a donde la iba a entregar. ¿Y sabe a dónde la iba a entregar? En una imprenta. ¿Verdad? Y así en esa película, obviamente, ciencia ficción. Pero va a haber un tiempo, hermano, y no está muy lejano, en que van a tener que quitar eso, porque mucha gente dice, muchas religiones, es que esto causa división. Así dice. Entonces, ¿cómo, hermano? Si la quitan, y si usted no la lee, y si usted no sabe lo que dice, ¿cómo, hermano? ¿Sabía usted que hay testimonios de gente que es por un pedacito, ¿verdad? Un pedacito de una hoja, un versículo, hermano. En el libro de las creo que es Catacumbas, hermano, arrancaban una hojita, ¿y sabe qué hacía? La metían, un pedacito de Biblia, lo que decía, unos versículos, y los metían en panes. Y llevaban, ¿verdad?, a la cárcel los pedazos de los panes, y a los cristianos se las pasaban, y cuando ellos sacaban y miraban el pedacito, se alegraban. ¿Sí? Aún, hermano, en China, ahorita en estos días, hay iglesias que son subterráneas, hoy en el 2025, porque allá, hermano, en unos lugares de por ahí de Asia, está prohibido la religión. La Biblia está prohibida y la gente se congrega en lugares subterráneos, hermano. Hay un video, ¿verdad?, de que le llegaron a dejar un paquete de Biblias y la gente agarraba su libro, hermano, su Biblia, lloraba, como que le hubieran llevado un tesoro, las manos temblorosas, agarrando la Biblia sobre el pecho. Gracias, Señor. La gente, los asiáticos, hermano, llorando. Y yo digo, wow, porque mire, uno a veces como que nos hace falta apreciar el valor que tienen las escrituras. No, la Biblia te da vida, la Biblia tiene poder, lo que está escrito adentro, esa palabra. Mire, otro símbolo que vamos a ver son los metales valiosos. La Biblia habla de la plata,
y habla del oro también. Mire, vamos a ver Salmo 12:6. Bendito es el nombre del Señor, la Nueva Traducción Viviente. Dice, las promesas del Señor son puras como la plata, refinada en el horno, purificada 7 veces. Las promesas del Señor, el oro. Salmos 19:10. Dice, son más deseables que el oro, incluso que el oro más puro. O sea que la palabra de Dios es como el metal, el oro y la plata. Tiene valor incalculable. Pero en nosotros, hermano, ¿cómo es que en nosotros se va a ver eso? Primero, purificado. O sea, quiere decir que la palabra de Dios, hermano, va a purificarnos. ¿Y cómo se purifica el oro y la plata? Con fuego. La palabra, hermano, va a sacar lo mejor del ser humano, lo mejor de nosotros, de los hijos de Dios. Nos va a purificar, porque cuando se pone la plata, hermano, al fuego, eso hierve y va quedando la pura pureza. Y así es la palabra de Dios. Va a trabajar en usted y en mí, hermano, hasta que seamos pulidos. Mire qué hermoso es una pieza de oro o de plata, ¿o no? Son uno de los metales más valiosos, la plata, el oro. Dice, la palabra de Dios va a traer a nuestras vidas purificación. Va a purificarnos. Nos va a procesar para remover toda impureza. Pero al final de eso, vamos a salir relucientes del proceso. Aleluya. Entonces, mire, otro símbolo, la semilla. La Biblia dice, ¿verdad? Semilla. Y es fuente de vida nueva. Lucas 8, del 11 al 12, la Nueva Traducción Viviente dice, este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. La semilla que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero viene el diablo, se lo quita del corazón e impide que crean y sean salvos. El diablo trata de impedir que la palabra de Dios germine en su corazón. De eso ya hemos hablado varias veces. Entonces, el enemigo, ¿qué hace? Quita la semilla. Pero las palabras en el libro, en nosotros, en el corazón, se convierten en semillas que echan raíces, crecen, hermano, y se convierten en fruto. Ahora, otro símbolo, el agua. Mire, la palabra es como agua. Purificación de pecado. Efesios 5, del 26 al 27. Voy a leer la Reina Valera 1960. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, la palabra de Dios, hermano, es agua que nos va a purificar. Por eso es importante, hermano, porque la palabra, cuando la leemos, va a producir en nosotros una limpieza. Nos va a limpiar, nos va a purificar para que podamos ser una iglesia gloriosa. Así dice. Para poder, hermano, por eso la palabra, por eso el Señor puso a los 5 ministerios a trabajar en las iglesias. Por eso están los 5, está el apóstol. ¿Se lo saben los 5 ministerios o no? Sí, a ver, díganme. Y me lo dice el pastor. El Señor puso los 5 ministerios, hermano, para enseñar la palabra, para ministrar la palabra, hermano, a todos, para ministrar la palabra, para que sea una como agua, que lo va a purificar, que lo va a limpiar, que lo va a lavar. El agua tiene un poder purificador, vivificante. Usted puede ver una planta que se está muriendo en la mañana. Usted le echa agua y como a las 2 horas ya está vivito otra vez. Una persona que está en el desierto, hermano. ¿Cuánto puede pasar una persona sin agua? En el desierto yo creo que ni 24 horas tal vez, ¿verdad? Pero el agua es vital. Aún mira aquí en la iglesia, ¿va? Estamos tomando agua. Si usted no toma agua, hermano, se va a enfermar de los riñones. Hubo una persona que cruzó por allá, ya sabe usted por dónde, ¿verdad? Por el desierto. Hermano, y se tardaron
como 5 días en el mes, por allá por el mes de agosto. Eso fue hace años. Y no había agua. ¿Y sabe qué pasó? Él cuenta, él está vivo de milagro, que empezó a hacer sus necesidades, pipí, pura sangre. Y dice que de repente iba él con otras 2 personas más. Ya sentían que era la muerte. Y dice que de repente, hermano, en el medio del desierto encontraron una llave. Una llave metálica, de esas llaves que tienen la rueda. Y ellos dijeron, ¿qué? Corrieron, pero dice, rápido la mente de ese hombre dice que dijo, no ha de tener nada, nada de tener. Y dice que cuando abrieron la llave, tenía agua. Hermano, y él dice, va, en su lo que él cuenta, que ¿y de quién? ¿Cómo es que estaba una toma de agua? Y le digo, ¿sabes que ese fue un milagro de Dios? ¿Cómo va a haber una tubería metida? Claro que sí hay gente que vive por allá, ¿verdad? Claro que sí, pero él dice que no había nadie, hermano. Y ahí estaba la toma de agua. Hermano, en su travesía de ellos encontraron cadáveres. Porque mire, el agua es vital. Usted puede pasar 40 días sin comer alimento. 40 días. Puede aguantar sin comer comida. ¿Verdad? Jesús aguantó 40 días sin comer comida. Y sabe usted, hermano, que hay gente que dice, Jesús hizo 40 días de ayuno, yo me voy a hacer 45 días de ayuno. ¿Usted ha escuchado eso? Yo sí, hermano. Y mire, ¿sabe por qué hizo 40? Porque 40 días sin comer, ya después, más de 40, ya el cuerpo empieza a fallar, hermano. ¿Sí? Los órganos empiezan a tener problemas, algunos tipos de problemas. Pero el agua es vital. Si nosotros no tomamos agua, hermano, nos secamos. Y así pasa. Si usted, hermano, no escudriña las palabras, ¿qué va a pasar, hermano? Se va a secar. Sí, hermano. Si no se escudriña la palabra, si no se escucha la palabra, va a haber un riesgo de una sequedad. Va a haber el riesgo de que no haya limpieza. Mire, el agua dice que sacia la sed, te da vida. La palabra de Dios te va a satisfacer las necesidades espirituales y te va a transformar. Aleluya. Mire, Juan 7, del 37 al 38, la Nueva Traducción Viviente dice, el último día del festival, el más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud. Todo el que tenga sed puede venir a mí. Lo gritó a la multitud. Todo el que crea en mí puede venir y beber. Pues las escrituras declaran, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Juan 7, 37 al 38. Entonces Jesús dice, todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que tenga una necesidad, hermano, puede llegar también a la palabra. Ahí está la respuesta. Hay tanta gente que se pregunta tantas cosas, hermano. Por eso Jesús dice, venga, tienes necesidad, ven a mí. ¿Estás cansado? Ven a mí. ¿Estás trabajado? Ven a mí. ¿Estás afligido? Ven a mí. ¿Tienes cargas? Ven. Y él lo gritaba a la multitud. Mira, hermano, el espejo. Ese es otro símbolo. El espejo significa autoexamen. Santiago 1, del 23 al 25, la Nueva Traducción Viviente dice, pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. La palabra de Dios, hermano, es un espejo. Yo le quiero preguntar, ¿usted se mira en un espejo todos los días? ¿Alguien no se mira en un espejo? ¿Tú te miras en el espejo? En el espejo, te miras. Ah, mira, está un niño. Todos, hermano, todos nos miramos en espejo. Las que más tardamos somos las mujeres, ¿verdad? Hasta 2 horas frente a un espejo. Pero la palabra de Dios
aquí dice que la palabra de Dios puede ser un espejo. Cuando usted se mira en un espejo, usted mira lo que trae mal puesto. Si el pelo lo tiene así, ¿verdad? O si le salió algo aquí en la cara, o si amaneció con los ojos rojos hinchados, ¿verdad? ¿O no? Usted se mira, bueno, yo tengo un espejo, hermano, que tiene aumento, creo que como al 15. Ahí está en la ventana, ahí lo tengo, ¿verdad? Y mi esposo no se había visto ahí. Ay. Y un día se asomó por la ventana y se vio el ojo así de grande, hermano. Así. Y dijo, ¡ay! Y se quedó mirando así por unos segundos. Y me dijo, oye, Liliana, qué feo es ese espejo. Me dijo, qué feo es. Le digo, ¿por qué? Es que se te mira todo. Le digo yo, ¿verdad? Se mira hasta el poro allá. Se mira, hermano. Casi parece microscopio. Pero mire, hermano, uno se mira lo que trae mal en el espejo. O si estás bien, ¿verdad? O si nos arreglamos bien. A ver, las mujeres, tratémonos de poner un maquillaje sin un espejo. O el hombre, a ver, ¿el hombre se puede rasurar sin espejo? Yo creo que sí, ¿verdad? Así, ¿verdad? Sí se puede. Pero mire, la palabra de Dios, hermano, hace como un espejo en nosotros. Leemos la palabra y decimos, ando mal, estoy despeinado. Porque la palabra dice, y empieza, hermano, a trabajar como un espejo en nosotros, ver lo que está mal en nosotros, que está mal, pero también que está bien. Entonces, la palabra de Dios, hermano, necesitamos todos los días asomarnos en el espejo, que es la palabra, para ver, antes de salir, ahí estamos, ahí en el carro, hasta ahí vamos. Y, hermano, y a veces pasan días sin leer la palabra de Dios. Mire, la palabra de Dios nos va a revelar nuestra verdadera condición espiritual y nos muestra lo que necesitamos cambiar, nos confronta con nuestras faltas y revela dónde debemos de trabajar. Al ver nuestra condición, vamos a ser impulsados a buscar una transformación de acuerdo a los principios de Dios. Mire, otro símbolo, la comida. Otro símbolo, alimento para el alma. La Biblia es alimento para el alma. Mire, dice, vamos a hablar de la leche, pan, carne y miel. Primera de Pedro 2:2 dice, como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual, pura, para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. ¿Cuál es, hermano, esa leche que los bebés recién nacidos toman? El calostro. Sí, hermano. Lo nutritivo. Entonces, ¿qué quiere decir aquí la palabra de Dios, hermano? La palabra de Dios quiere decir que al que está empezando, al nuevecito, aún a un niño, le va a ayudar la palabra. Por eso, hermano, en la sala cuna, donde se cuidan los niños, se tiene que dar la palabra. Porque el niño pequeñito, hermano, también necesita de su leche. Y nosotros que ya estamos grandes en Dios, que ya estamos grandes, ya entonces ya no es leche, hermano. Ahora lo que tenemos que comer es carne. Cosa fuerte, plato fuerte. Porque si usted le da a un niño de 1 año, cree que se come un filete. ¿Verdad que no? Claro que no, hermano. Entonces solamente los que ya han crecido en estatura pueden comer carne. Mire, pan, Juan 6:33, pues el verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Miel, dice, Salmo 119, 103, nueva traducción viviente. Qué dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel. Al igual que el cuerpo físico necesita alimento para funcionar, la palabra de Dios es nuestro alimento espiritual.
fortaleciendo el espíritu, el alma, llevándolo a una relación con Dios más fortalecida. O sea, que si no estudiamos la palabra, vamos a estar desnutridos espiritualmente. Desnutrido, hermano. ¿Usted ha visto alguna persona desnutrida? Pero desnutrida de verdad. ¿Sabía usted que vi unos videos, hermano, hace mucho tiempo, de gente de allá, ¿va? Por el África? Gente, hermano, que nunca había probado la leche. Gente que nunca se había comido un pedazo de chocolate. Nada, hermano. Y llegaron unos misioneros a ese lugar. Hermano, los niños. Ay, es que hasta voy a sentir feo decirlo. Pero bueno, gente agarraba hasta los orines de las vacas. Sí, hermano. Agarraban los orines de la vaca. Increíble. Y mira, hermano, era así eran. Y no, una tristeza. Cuando le dieron, porque los misioneros llevaron chocolate, barras de chocolate Hershey. Hermano, y nosotros cuando encontramos una barrita, y hay gente que solo le mira la caducidad, ¿verdad? ¿Viste ese? Se venció ayer. Yo conozco por ahí a unos, ¿verdad? Hermano. Y mira, hermano, le daban, los niños estaban, ellos jamás imaginaron que existía en el mundo una cosa tan rica como el chocolate. Les dieron arroz, le dieron carne, hermano, y una felicidad. Y las mamás llorando así, porque los niños flaquitos, hermano. Y yo digo, nunca habían comido esas cosas. Hermano, así, mucha gente está espiritualmente. Es duro lo que voy a decir, hermano. Si no leemos la Biblia, si no buscamos de Dios, el mundo espiritual nos mira desnutridos. Mira, a decir, mira cómo está, no se alimenta, no toma agua, no come carne, no come leche, no prueba miel, no se lava con la palabra, no está fortalecido. Hermano, uno se sorprende cuando ve esos videos, pero yo cuando los miraba, inmediatamente a mí me lleva a lo espiritual. Imagínense si uno que somos seres humanos, nos dolemos, ¿verdad? De ver así, pero el enemigo, hermano, nos ve de esa condición. Y a decir, ya está casi como con el pie para la tumba, de decir que el Señor lo reprenda. Pero espiritualmente, si no buscamos, si no leemos la palabra, si no buscamos de Dios, hermano, así estamos, así nos ve el mundo espiritual, desnutridos. Hermano, mire, qué terrible es eso. Nosotros debemos de nutrirnos con la palabra. Eso es lo que estamos haciendo en esta hora aquí. Gloria a Dios, hermano, porque aunque sea, ¿verdad? Tomamos el tiempo, oímos la palabra de Dios, pero cuando usted salga de este lugar, hermano, había una hermana que decía, ¿verdad? Yo cuando llego a la casa en la noche, yo oigo la Biblia, la pongo, la audible. Y yo dije, gloria a Dios, mire, los demonios. Cualquiera que quiera ir a rondear su casa se tiene que ir porque se está hablando la palabra, se está escuchando, hermano. ¿Sabía usted que cuando más se mueve el enemigo es en la noche? En las tinieblas, por supuesto. Por supuesto. Mira, hermano, y nosotros desnutridos, la gente desnutrida, los hijos de Dios. No, hermano, nosotros tenemos que estar robustos en lo espiritual. Mire lo que dice aquí. Mira, vamos a seguir leyendo. Otro. ¿En cuál voy? Comida, ¿verdad? Ropa. La ropa, la palabra de Dios es como una ropa, como una armadura, como un vestido. Efesios 6:11 dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. La palabra de Dios es como una arma, defensa, ofensiva, armadura, ropa, vestidura. La palabra de Dios nos viste
nos prepara. Las vestiduras de la novia se va poniendo, se va limpiando. Mire, también dice que la palabra de Dios es lámpara, otro símbolo, la lámpara. Luz para dirección. Salmo 119, 105 dice, tu palabra es como una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Te llevará por un buen camino. Nadie puede caminar, hermano, por los senderos a ciegas. O usted sí puede caminar a oscuras. ¿Sabe cuál es lo más triste de esto, hermano? Cuando llegamos a un lugar y está todo oscuro, ¿verdad? Como ese día que se fue la luz y entramos, no veíamos ni las manos, ¿verdad? Pero, ¿sabe? Pasaron los minutos y como que se aclaró, porque nuestros ojos se acostumbraron a la oscuridad. Eso es un peligro, hermano, porque espiritualmente puede haber gente que esté así. Ya se acostumbró, ya puede ver el oscuro. Santo. Ya puede ver, ya se puede mover en las tinieblas, hermano, porque ya puede distinguir, ya sabe. Y mire, la palabra de Dios es una lámpara para que no andemos en oscuridad. Mire lo que dice aquí. Te lleva por el buen camino para que camines bien por los senderos y no andes a ciegas. La palabra de Dios dice que te va a dar dirección y te va a evitar los tropiezos. Mucha gente tropieza por eso, hermano, porque no conoce la palabra. Otro, mire, la luz que viene ahí mismo en la lámpara, ¿verdad? Porque una lámpara sin luz, pues no funciona. Sino que luz, Génesis 1:4, la Reina Valera, vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. La luz de la palabra trae liberación, hermano. La palabra lo va a liberar, lo va a separar, le va a traer luz y le va a separar las tinieblas que puedan haber adentro. Por eso el enemigo no quiere que la gente lea, entienda. ¿Por qué? Entonces las tinieblas se van a ir. Las tinieblas se van. Amén. En el nombre de Jesús, eso declaramos, hermano. La oscuridad también representa la ignorancia espiritual. Mire, falta de conocimiento, orientación y verdad. Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Hablando del Señor, ¿verdad? El Señor es luz, ¿verdad? Pero el mundo, hermano, por eso dice aquí que el mundo, hermano, ama más las tinieblas que la luz. Qué terrible es eso. El mundo, por eso el mundo, hermano, no ama las cosas de Dios. Ama más las tinieblas. Increíble. Eso está de verdad, hermano, bien sorprendente porque dice, porque sus obras eran malas y no querían que quede como evidenciado. Por eso, hermano, dice aquí, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Santo. Entonces, mire, otro símbolo es la espada, armadura espiritual, ¿verdad? Perdón, arma espiritual. Vamos a hablar externamente. Efesios 6:17 dice, pónganse la salvación como casco. Tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Ahora, internamente, está en Hebreos 4, del 12 al 13, dice, pues la palabra de Dios es viva, poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre las articulaciones y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos y es a Él a quien rendimos cuentas. Mire, entonces la palabra de Dios es como una espada. No, dice que es más poderosa que una espada. Más. Porque tiene el poder, hermano. Tiene dos filos, corta, penetra,
pero tiene el poder de atravesar hasta el hueso, la médula, hermano, lo que está dentro del hueso. Y dice, y aún va más allá, porque dice, deja al descubierto los pensamientos. Mira, hasta dónde penetra, hermano, la palabra de Dios. Un cuchillo, una espada, no tiene ese poder. Puede traspasar la carne, ¿verdad? Los órganos. Pero ya que traspase los huesos, el tuétano, y ahora dice, pensamiento y deseos más íntimos. Mira hasta dónde llega la palabra de Dios, hermano. Llega hasta dentro. Llega a trabajar internamente, hermano. Por eso, amado, mire, bendito es el nombre del Señor, que la palabra, hermano, nos rompe. ¿Sabe usted? La palabra nos rompe. Rompe, hermano, todo lo que está mal puesto, todo, y quita, remueve todo aquello, hermano, que no debería de estar. Va hasta la mente, el pensamiento, la plomada. ¿Usted sabe qué es una plomada? De albañil. Criterio espiritual. Eso significa. Amós 7:7 dice, luego me mostró otra visión. Vi al Señor de pie al lado de una pared que se había construido usando una plomada. Usaba la plomada para ver si aún estaba derecha. Entonces el Señor me dijo, Amós, ¿qué ves? Una plomada, contesté. Y el Señor respondió, probaré a mi pueblo con esta plomada. Ya no pasaré por alto sus pecados. Los altares paganos de sus antepasados quedaron en ruinas y los santuarios de Israel serán destruidos. Acabaré de forma repentina con las dinastías del rey Jeroboam. Hermano, la plomada, el criterio espiritual, cuando la gente se va desviando, hermano, a la idolatría, porque eso está hablando aquí. Eso fue Jeroboam, hermano. Él construyó becerros de oro y llevó al pueblo a la idolatría, hermano. Eso es lo que hizo él. Fue un rey terrible. Entonces Dios, hermano, usaba una plomada. Y la palabra de Dios es nuestra plomada. La palabra de Dios nos va a indicar, hermano, si nos estamos yendo de lado. Si estamos bien parados, si estamos bien firmes, la palabra de Dios. Mire lo que dice, es como martillo, juicio poderoso. Jeremías 23:29. No quema mi palabra como el fuego, dice el Señor. No es como un martillo poderoso que hace pedazos una roca. La palabra de Dios es como martillo, hermano. Rompe la dureza de nuestro corazón. Aquí también dice que es el fuego, juicio doloroso. Jeremías es el mismo versículo, Jeremías 23:29. Entonces, mire, hermano, la palabra, ahí vimos los 12 símbolos que habla la Biblia, que es, hermano, lo que va a trabajar en cada uno de nosotros la palabra de Dios. No podemos hacerla a un lado, la palabra. Da vida, ¿verdad? Es poderosa, es vivificante, nos levanta, hermano, nos purifica, es nuestra ropa, nuestro vestido, nuestro alimento. Hermano, es todo porque proviene de Dios. Proviene de Dios. Por eso debemos, hermano, de inculcar a nuestros hijos a hacer como un altar en casa. ¿Y qué es un altar en casa? Hermano, oración, oración. Sí, hermano. Decirle a nuestros muchachos, hey, ¿ya oraron? ¿Ya oraron? Que busquen, hermano. Nuestros muchachos, que oren. Que lean la Biblia. ¿Sabía que ustedes lo más difícil luego son, ¿verdad? Los muchachos, hermano? ¿O será que los grandes somos los más difíciles, hermano? Ay, no, yo creo que no. No me lo quiero ni imaginar, ¿verdad? No, hermano. Porque nosotros tenemos que dar el ejemplo, ¿sí? No podemos pedir o exigir en casa algo que nosotros no damos. Nunca pidamos algo, que alguien nos dé algo, si nosotros no lo damos.
si nosotros no damos el ejemplo. ¿Verdad que sí? Yo no le puedo decir a mi hijo y a Kelly, oigan, lean la Biblia. Imagínense que ellos me vieran a mí nunca agarrar la palabra, nunca agarrar nada. Rapidito yo sé que iban a decir, ¿y tú cuándo ibas a leer la Biblia? ¿Verdad? O porque ella yo, oigan, muchachos, oren. ¿Y ustedes cuándo están orando? Que yo nunca los veo. No, gracias a Dios, que uno de los que más ha visto a Alberto orar y sabe que cuando yo digo que ahí está, hasta su almohadita tiene las 2 rodillas ahí, es mi hijo Alberto. Porque él siempre se levanta bien temprano. Y ahí lo mira, que ahí está. O si no, ahí sentado, ¿verdad? En las enseñanzas, ahí está. Y ahí lo ve. Entonces, él, hay autoridad para decirle, oye, tienes que orar, busca de Dios. Busca de Dios, ora la palabra, para que no estés desnutrido. Para que no corras cuando estén en un cuarto y de repente se oye un ruido, ¿verdad? ¿Nunca les ha pasado, hermano? Sí, en un cuarto, está usted ahí bien bonito ahí y de repente, ¡pah!, se cierra la puerta. Y hay algunos que salen corriendo, ¡mamá! Algo está en el cuarto. No, hermano, desnutrido. Ay, y pero qué peor fuera que nosotros, hermanos, los adultos. Sabía que yo supe, ay, lo voy a decir porque está chistoso. Había una pareja que ¿verdad?, que trabajaba en áreas así de fuerte. Y hermano, ya cuando veía el área de liberación, decía, no, ahí va a ir ella, la esposa. Ella va a ir. ¿Y por qué? Y decía así de verdad. No, a mí me da miedo, pero así, hermano. Pero yo estoy hablando de alguien convertido. No, hermano, yo era un pastor, hermano. Porque es que me da risa, pero es trágico, ¿o no? Es trágico. Que un pastor, hermano. No, en el área espiritual, mi esposa es buena. Hermano, mire, esa es una señal. Es una señal que debemos de ser fortalecidos, muchachos. Mire, y una de las cosas, porque a veces los muchachos abren puertas al enemigo. ¿Sí? Se ponen a ver cosas de miedo. Películas, hermano. Había una joven que se fue a ver una película al cine con un montón de muchachos. Hermano. Y ya estaba grande la muchacha, ya mayor de 20. Llamándome, ¿verdad? Hermana Liliana, ven a orar a mi cuarto. Yo, oh, sí, ¿qué pasó? Y ahí, ya fui, ¿verdad? Y todo. Y no, es que hay una cosa aquí. Y rápido así, hermano, le dije yo, a ver, cuéntame, ¿qué pasó? No, es que me fui a ver El Conjuro, la película del Conjuro. Yo no sé si sabe de esa. La película del Conjuro. Y ella dice que desde que vio esa película, ella sintió una cosa bien feo en ella. Y dice que desde esa noche empezó un ataque, hermano. Pero los demás muchachos, que no eran cristianos, mire, como si nada. No, hombre, si nosotros vemos a cada rato. ¿Y por qué a ella, hermano, le había pasado eso? Pero, hermano, atormentada estaba. Y yo le dije, mira, abriste puertas porque usted tiene conocimiento de Dios. Usted está sellada por el Señor. Usted tiene un propósito. Usted le sirve al Señor. Usted trabaja para el Señor. ¿Por qué? Si usted sabe que ¿por qué va usted? ¿Por qué se mete ahí? Todos estaban como si nada aparentemente. Miren, hermano, a veces los muchachos, hermano, ¿sabía usted, hermano, que está la Ouija virtual? Ouija virtual. Sí, hermano. Hay invocaciones virtuales. Hay cierto tipo de música, hermano, que es una droga escucharla.
música que actúa como droga. Videos musicales, hermano, que actúan como drogas. Y a veces, hermano, se les abre la puerta. Y por eso pasa, como no están fortalecidos con la palabra, como no están orando y aparte abren puertas, por eso el enemigo viene y ataca. Porque se le ha otorgado una entrada. Que el Señor lo reprenda. Nosotros no somos así. Y mire, hermano, hay que buscar de Dios, leer de Dios. Muchachos, de verdad se los digo con todo mi corazón, con todo mi corazón. Háganle un espacio al Señor. Ahí en su habitación, háganle un espacio a Dios. Amén. Porque eso les va a fortalecer, les va a ayudar para crecer. Amén. Así que bendito es el nombre del Señor. Le damos la gloria. Qué bueno que pude, hermano. Esta fue una enseñanza, ¿verdad? Una enseñanza de estos símbolos para confirmar la importancia que tiene, hermano, la lectura, el estudio de la palabra de Dios. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por esta enseñanza, mi Dios amado, que usted ha traído en esta hora, Padre. Ayúdanos, Señor, a poder enamorarnos de la palabra, poder enamorarnos de tu presencia, Señor. Ayúdanos, fortalécenos, Señor amado, Padre, que amemos tu presencia, que amemos tu palabra, Señor, que tu palabra nos traiga deleite, Señor amado. Padre, en el nombre de Jesús, quita de nosotros toda escama, Señor, que ha puesto el enemigo, toda atadura, mi Dios amado, sea removida en esta hora en el nombre de Jesús, Señor. Padre, rompemos todas palabras necias que hayan salido de nuestros labios, Dios amado, en el nombre de Jesús. Rompemos toda maldición que hayamos hablado, Padre bendito, en contra de nuestra familia, de nuestros hijos, Señor, en contra de nosotros mismos, Dios amado, en esta hora, Padre. Te suplicamos, Señor, por el poder del Espíritu Santo, Señor amado, que nos apasiones, Dios, de tu presencia, Señor, que podamos buscar tu rostro, Señor amado, en el nombre de Jesús. Declaramos que estamos vestidos con tu palabra, vestidos con la verdad, que tu palabra nos lava, Señor, que tu palabra nos nutre, Señor, nos sacia, Dios amado. Declaramos que tu palabra, Señor, es como nuestro espejo personal, Señor, donde podemos ver reflejados, Señor amado, nuestro caminar, Señor, que tu palabra es nuestra plomada, Señor amado, en el nombre de Jesús. Declaramos que tu palabra se convierte, Dios, en nuestra espada personal, Señor amado, para poder pelear en contra, Señor, de todo lo que se levante, Señor, en mi casa, en mis hijos, en mi familia, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, declaramos que la palabra es nuestra lámpara, nuestra luz para guiar nuestro camino, Señor. Padre, separa toda tiniebla, Dios. Declaramos que somos libres de toda tiniebla, Señor, que nuestros hogares son libres, Señor, de toda tiniebla, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, gracias te damos en esta hora, Dios. Gracias, Señor, porque aquí estuvimos aprendiendo más de tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor. Salimos de este lugar, Dios, pero nosotros declaramos y creemos, Señor amado, que usted nos guarda, que usted nos protege, Señor. Líbranos de toda persecución de todo tipo, Dios. Líbranos de todo accidente, de todo percance, Señor. Declaramos que somos sanos en cuerpo, en alma, en nuestro espíritu, nuestra mente, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, salimos de este lugar, pero no de tu presencia, Dios. Te damos la gloria y la honra, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.